este, por cuestiones de respeto a tu persona, te pido autorización, podemos grabar la plática que vamos a tener. Claro que sí, sí, desde luego, maestro, claro. Doctor. Bueno, bueno, digo hacer lo más formal que se pueda sin volvernos locos, ¿no? Ujú. No se trata de, ¿cómo se dice? De de hacerlo como vaya, o sea, no estamos en la tele, ¿no? Mucho menos, ¿no? Aunque yo cada vez veo que estos medios son los que empiezan a tener impacto, porque, pues, de hecho, creo que los medios de comunicación como los conocíamos, creo que están en una crisis. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Les agradezco por estar en esta ocasión. Esta es la primera de nuestras pláticas. La verdad es que tengo el gusto de estar con alguien con el que tuve relación a través de la presentación de esta pandemia y fue alguien que me llamó mucho la atención por la forma en la que exploraba los temas, dado que tuve o he tenido la ventaja de conocer a otros de sus compañeros. Él es el licenciado Arturo Ordaz Díaz, es periodista egresado de la carrera de Comunicación y Periodismo de la UNAM. Ha fungido como redactor de la Mesa Nacional para Notimex, que es la Mesa de Noticias del Estado Mexicano. También ha sido practicante en el área social media para la revista Proceso. Durante casi 2 años elaboró como reportero de Forbes México en el sitio web y ahí cubrió las fuentes de la Secretaría de Gobernación, Derechos Humanos y el Gobierno de la Ciudad de México. A partir de esta pandemia por COVID-19 ha realizado una cobertura de la emergencia sanitaria desde la capital del país, sobre todo del impacto del nivel de contagios y hospitalizaciones en la economía local. En febrero del presente año, del 2021, continuó como reportero de La Lista. Era un nuevo proyecto bajo el abrigo del periódico británico The Guardian. Dicha publicación siguió cubriendo temas de derechos humanos y el gobierno de la capital, así como las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en la zona metropolitana, aquí en el Valle de México, y actualmente es reportero independiente y mantiene un proyecto propio de una revista cultural, a la cual le eché un ojo hace un ratito y me pareció bastante divertida. Muy bien, perdón, Arturo. Claro. Hemos querido tener esta plática llevando una guía que nos permite ir ordenando ideas para finalmente tener una discusión, más bien una charla, en la que podamos saber alguna información, pero desde el punto de vista de alguien que es un profesional en medios y sobre todo de alguien que tiene la metodología de trabajo de la exploración de la información. Primera pregunta que quisiera hacerte, Arturo, licenciado, si me permite, ¿no? Nosotros escuchamos hablar que cada periódico, que la línea editorial, y es que hay periódicos con tendencias y canales con tendencias aquellos. Quisiera preguntarte primero, ¿qué es una línea editorial? Perfecto, pues primero que nada, muchísimas gracias, gracias doctor, a todos ustedes por la confianza, por el interés de, pues, en mi trabajo y en lo poco que yo que yo les pueda aportar. Y pues una línea editorial es, digamos, da para mucho de qué hablar, es, a fin de cuentas, todos los medios o todos los medios de comunicación, las empresas, porque al final del día también son empresas, pues tienen una manera de ver las cosas, una perspectiva. Y a partir de ahí, pues es como ellos brindan o generan la información. Digámoslo así, es un punto de vista, una manera de ver las cosas, una perspectiva a partir de la cual se va generando y se va distribuyendo información. A pesar de que uno de los grandes pilares o alguno de las características del periodismo que algunos eh, parte de la literatura, a lo mejor como en su momento fue Carlos Marín y demás, que empezaron a hacer manuales de periodismo, donde
ponían la objetividad, la claridad como parte de algunas de las características de la información. En algún momento, Daniel Izárraga, que es uno de los grandes maestros del periodismo, yo creo que de los tan más actuales, mencionaba que el periodismo tampoco puede ser objetivo, porque al final de cuentas quienes lo realizan son sujetos y se vuelve subjetivo. Entonces es una manera de ver las cosas que, a pesar de que el reportero, desde que selecciona y jerarquiza la información, de que desde la manera en que comienza a seleccionar qué va primero en la nota, qué va después, qué deja hasta el final, de qué manera se angula esa información, pues entonces ya se vuelve algo subjetivo. Sin embargo, lo más importante pues son los contextos, ¿no? También poner en qué contexto se desarrolla y sobre todo poner pues que también hay otras maneras de ver esa misma información, ¿no? Pero pues bueno, creo que me estaba yendo un poquito más de largo, pero a final de cuentas es eso, una manera, una perspectiva en la que se brinda una información pues a través de un canal informativo. Bueno, no, al contrario, yo creo que esa es la idea de que estemos hablando y es que nos des esa perspectiva, o sea, pudiéramos haberlo sacado de un libro, pero la idea es que nos la presente alguien como tú y que la matice a alguien que está en este ambiente, ¿no? Siguiente pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un reportero y un periodista? En algún momento uno de los profesores que tuve, Gustavo Castillo, que es un reportero de la jornada, mencionaba que era la pregunta del millón o la pregunta del año, o la más difícil para responder de todo el gremio, ¿no? Primero, ¿qué es periodista? En primera, porque pues muchas personas o para muchas personas del gremio es difícil definirse y saber, bueno, sí somos profesionales de la comunicación, pero ¿qué nos diferencia a lo mejor con los que hacen comunicación social o comunicación política, a lo mejor de las personas que están detrás de las campañas o en publicidad o en marketing, sino los que estamos en la cuestión editorial, en medios, ¿no? Al final creo que es atinado decir, me atrevería, a pues todas aquellas personas que se desempeñan dentro del gremio de la información, dentro de lo inmediato, ¿no? Por ejemplo, desde los editores que revisan los textos, los que editan video, los fotógrafos, todas aquellas personas que se involucran dentro de una redacción, ya sea desde la cuestión web, desde la cuestión impresa y demás, pues todos aquellos son periodistas los que colaboran dentro de pues ese proceso de información que va saliendo día con día, y en este caso los reporteros pues son parte o son una pequeña parte de esa cadena, que son quienes salen a la calle, consiguen la información, diría Ricardo Rafael en su manual de periodismo, son los que verifican, corroboran y confrontan la información, que eso sería lo ideal, y pues consultan diversas fuentes y al final son los que publican. Y pues son los que llevan la información, en este caso, a los editores, la revisan y después se publica. Pero pues son, digamos, los del frente de la batalla, los reporteros dentro de todo este canal. Fíjate que pensando exactamente en esto de que son los que hay quien va, verifica, revisa, hay una pregunta que pues, para nosotros es obvia, como yo soy epidemiólogo en campo hay cosas con las que he vivido que no me permiten determinar qué es exactamente lo que debe de tener un evento, qué debe de pasar en un hecho para que sea considerado noticioso o digno de hacerlo noticia o de que vaya alguien a revisarlo. ¿Qué debe de tener? Ese también es una pues, pregunta súper importante, porque es parte creo que es el primer aspecto que se debe de dar cuenta a un periodista para saber si un tema sí va o no va, digamos, es parte del olfato, ¿no? Pueden ser muchos aspectos, puede ser la actualidad, puede ser que sea algo de coyuntura que esté pasando, puede ser también el impacto que tenga este suceso en la sociedad, pero siempre y cuando no basta con que sea algo nuevo, sino que tenga un gran peso, que le sea de utilidad no solamente a el mismo periodista, sino al lector. Creo que al final del día es en quien deberíamos de pensar
pues todos los que estamos involucrados en una redacción, en el lector, que esto le sea de utilidad, cómo le va a afectar, si es que esto le está afectando, y pues esto también va, digamos, de acuerdo pues a la línea que se va siguiendo o al tipo de la empresa, ¿no? Por ejemplo, supongamos, no es lo mismo el enfoque que a lo mejor le dan una noticia el financiero, que es con un aspecto un poco más de negocios, más empresarial, o que le da Forbes, por ejemplo, al que le da pues la jornada, o que le da el Universal, o independientemente, porque los lectores son diferentes, los lectores son distintos, tienen diferentes necesidades, tienen diferentes perspectivas, pero a fin de cuentas son aspectos, a lo mejor como la actualidad, el interés, esto lo que va formando si un evento sí es noticioso, si un evento pues también es... vale la pena que sea conocido, ¿no? Aunque también hay que reconocer lo que pues ahora en la actualidad con esta globalización, con esta inmediatez, con tantos aparatos electrónicos que tenemos, que ahora una información se puede dar a conocer, si algo que pasó aquí en México del otro lado del mundo en cuestión de segundos, pues también influyen otras cosas como pues el clickbait, ¿no? O sea, el aspecto de que esto sea rentable también en muchos aspectos, ¿no? Desgraciadamente, así pasa en algunos medios, en algunas veces, pues sobre todo con el breaking news, ¿no? De que si esta notita se ve que va a jalar, pues entonces hay que subirle y hay que darle, ¿no? Y a veces yo creo que el problema más serio o el problema más grande que tiene el periodismo, desgraciadamente, es la inmediatez, la rapidez, que a veces es un dilema, porque sobre todo los editores, que son los que están en mesa, y los redactores, que son, no los reporteros, digamos que son idealmente los que andan en la calle o los que están investigando, ¿no? Pero los redactores o los editores, que son los que están en computadora, están monitoreando qué es lo que pasa en redes sociales, en tendencias y demás, son quienes están atentos al breaking news, y nos aguantamos, nos esperamos, si lo sacamos, no sé, a lo mejor alguna filtración, algo de ese tipo, o una cuestión de esa situación, pero pues ahí es donde volvemos a lo mismo, ¿no? Corroboración, confrontación, hay algunos que prefieren, no, pues mejor espero sacar la nota un poco tarde, pero ya sabiendo que esto sí va fidedigno, o a lo mejor hay veces que sale y pasa tal situación y se desmiente y no es cierto, ¿no? Entonces, al final creo que el reloj es algo con lo que tiene que luchar el periodismo todos los días, pero pues bueno, esto a grandes rasgos. Oye, Arturo, en el caso, por ejemplo, de un médico especialista, es mi caso, o el de algunos compañeros, somos especialistas porque utilizaste el término olfato, que en realidad lo que designa es tu experiencia para saber que algo entonces es noticioso. A veces esto como que se dice de manera, como demeritando esto de, como si fuera algo empírico o inapropiado, cuando no, es parte de la formación de un experto, entiendo eso. Pero en este entendido, asumes que existen riesgos, por ejemplo, acabas de decir, de dar una nota que pueda ser desmentida. Sí, eso sobre todo se da en la cuestión del breaking news o de la información que se va generando demasiado rápido, ¿no? En la generación de la información del día a día, ¿no? Por ejemplo, una filtración o que se habla a lo mejor de una posible renuncia de algún funcionario, cosas de ese tipo, ¿no? Donde inclusive hay algunos medios que le empiezan a retomar y no, pues ya la trae el Universal, ¿qué hacemos? ¿Nos esperamos o lo sacamos con la fuente que trae el Universal, ¿no? Ese tipo de cositas son más donde vamos contra reloj, ¿no? Sin embargo, lo del olfato, yo creo que esto sirve más cuando un reportero cubre una sola fuente, ¿no? O ya tiene sus fuentes dadas. Entonces, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, cuando cubrí Ciudad de México durante casi 2 años, yo seguía las conferencias de Claudia Sheinbaum durante esos casi 2 años, ¿no? Y todos los días. Al final del día,
había cosas en las que algunos medios que a lo mejor cubrían esa conferencia por primera vez y sacaban una nota de, es que acaba de anunciar esto, ¿no? Y las personas que teníamos tiempo cubriendo esa conferencia, es así, es que esto mismo ya lo dijo hace 2 meses, 3 meses o cosas de ese tipo, ¿no? O incluso el darle continuidad a una sola fuente da la idea para decir, para darle seguimiento a un tema, ¿no? Por ejemplo, ¿y qué pasó con esto que dijo hace 6 meses y que para esta fecha ya dijo que iba a estar y no ha estado, ¿no? A lo mejor son ese tipo de cositas que a uno le empieza a saltar, pues de cuando tiene cierto tiempo le da seguimiento a un solo tema, ¿no? Y así pasa, puede ser con una fuente o puede ser con un tema o cosas de ese tipo, ¿no? Pero sobre todo es cuando uno ya se va familiarizando, se va envolviendo con un solo tema, pues de repente hay brincos o hay cositas que le van a uno saltando. ¿Por qué está el funcionario? ¿O por qué pasó esto ahorita si había dicho lo contrario hace 6 meses o hace un mes o cosas de ese tipo? Entonces, de acuerdo a esta característica que tienes, ¿cómo valoras una fuente? ¿Tú cómo la valoras? Yo creo que las fuentes hay que escuchar primero a todas las fuentes, hay que escuchar todas las versiones. Creo que al final del día es importante escuchar todo de una sola, no es sano a veces para el periodismo quedarse con una sola fuente, ¿no? Incluso si se trata a lo mejor de si se va a hacer a lo mejor un especial o una nota sobre valorar qué tan bien o qué tan mal está hecha una política pública, a lo mejor pues es incluso sano consultar a varios especialistas, y no solamente quedarse a lo mejor con la data, ¿no? Porque a veces también no es parte complementaria porque no solamente se necesita un dato para sacar una nota, ¿no? También se necesita ir y salir a la calle y ver y confrontar. Y si un dato me está diciendo que un indicador va para la derecha, pero cuando voy salgo a la calle me dice que es lo contrario y que va para la izquierda, entonces es esa confrontación de fuentes a lo mejor lo que hace rico o enriquece pues ese mismo trabajo. Entonces, entonces sí le das valor a una fuente, no es automático, no es porque lo dice Pedro, es cierto, sino la fuente debe de estar siendo valorada o revisada. ¿Es Claro, correcto? sí, 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 desde luego. Desde ese punto de vista, si tú estás revisando fuentes y estás, por ejemplo, tomando más o comparando una información contra otra, sobre todo por ejemplo, lo que hicimos en el caso de la epidemia, ¿cómo determinas entonces, por ejemplo, quién es un experto y quién es un opinador? Pongo el ejemplo porque para mí es un poquito vergonzoso que Ujú. yo veía que epidemiólogos se volvieron una serie de personajes que yo respeto, pero que dudo mucho que tuvieran las credenciales de eso. Y no me refiero a las credenciales argumentativas nada más, sino también a las profesionales. Vaya, o sea, yo me imagino que si alguien ha atendido un brote, salió a comunidad, ha trabajado en epidemias, pues tiene argumentos, bueno, eso lo entendería. Sin embargo, también hay una formación para llegar a ser epidemiólogo. ¿Cómo diferencias tú entonces quién es un experto y quién solo opina? Aquí yo creo que, sobre todo en mi experiencia, ya conforme lo fui haciendo en estos temas de la pandemia y también de muchos otros que son como más especializados, a veces lo que más regresaría, lo que más le cuesta trabajo al periodista a veces es luchar con el tiempo para saber quién es quien responde primero, ¿no? Uno lanza a la red y así de, pues voy a buscar a tales especialistas y a veces es, pues sabes del tema, a ver, dime qué es lo que tú sabes, ¿no? Y a veces, si a algunas personas, sobre todo también llega a pasar de que no, es que veo todo mal, o esto está mal, así, así y así, o está bien todo, o sea que a veces son como que dan declaraciones muy, eh,
pues que digamos, oye muy feo, pero pues que venden, ¿no? Al final del día hay algunos periodistas pues que sí lo llegan a hacer y se deslindan y pues es la parte, ¿no? De esto fue lo que dijo fulano de tal, ¿no? Y a veces pues es peligroso también quedarse, como decíamos, pues con una sola fuente o con una sola perspectiva de la información. Sin embargo, hay veces en las que uno mismo se da cuenta cuando está pues entrevistando a las personas o está buscando información, que entre especialistas empiezan a chocar o empieza a haber confrontación, ¿no? Es que él me dijo A y yo me dijo B, entonces ¿a quién le hago caso, no? Eso es en el mejor de los casos, ¿no? Cuando detienes la nota y dices, ¿sabes qué? Mejor prefiero salir bien, aunque sea tarde, pero salir con algo bueno. Y desgraciadamente algunas veces no es así, ¿no? En otros aspectos, pues hay personas que solamente se quedan con A y bueno, eso fue lo que me dijo A, pero no lo estoy diciendo yo, lo dijo A, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente a veces se va con eso, ¿no? Insisto, por facilidad, por practicidad, por cuestiones de tiempo, ¿no? Porque, pues, digo, al final decía un dicho demasiado famoso dentro del gremio del periodismo, donde uno no es experto en nada, pero es aprendiz de todo, ¿no? Quizá un día ya estamos hablando, no sé, de epidemiología y el otro día de tráfico aéreo y el tercer día sobre reformas constitucionales, ¿no? Entonces, pues es a veces lo bueno y lo malo del periodismo, ¿no? De que a veces, digamos que se hablan de tantos temas que a veces, pues, es cuestión de, el tiempo es lo que más nos come. Fíjate que para alguien como nosotros es importante tener esta perspectiva, porque si entendemos que del otro lado, quien te está preguntando, suponemos está consultando a un especialista porque él no es especialista y está en lo correcto. Entonces, sí entiendo que digas, bueno, lo dijo A, y creo que es correcto, porque estás citando la fuente. Entre las personas que nos dedicamos a la epidemiología y escribimos, pues de hecho hacemos lo mismo. Se encontró una prevalencia de tal, 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 y citamos la fuente. Generalmente nosotros utilizamos artículos revisados por pares, pero para nosotros es trascendente y quisiera ahora sí empezar la dinámica de explicar por qué me gustaría tener tu opinión respecto de cosas que pasaron. Mira, por ejemplo, hubo, sin querer implicarme, pero siendo claro, que hubo un grupo de personajes, algunos de una connotación muy elevada, académica, que dijo que en 8 semanas se resolvería la pandemia. Este, mm, Cuando ves quiénes son, ves que ninguno es epidemiólogo. Pudieron haber tenido estudios de epidemiología, eso es claro. Pero, por ejemplo, yo hago actividades de inteligencia epidemiológica y creo que leo bastante de geopolítica. Sin embargo, no soy geopolitólogo. Eso es evidente. E intento no dar opiniones en ese sentido, excepto que sea muy fundamental. Por ejemplo, ¿qué será? En agosto, no, en septiembre del año pasado hubo la insistencia de la vacuna china, CanSino, que decían que no servía, que cuando no existían datos que dijeran sirve o no sirve, porque estaban apenas en las fases de estudio. Pero había una característica muy particular que había pasado con CanSino para ese momento, y es que se la habían aplicado a todo el ejército chino. Esto puede suscitar un montón de comentarios de que si es como antes que se experimentaba en los presos, eso yo soy respetuoso. Pero también entendemos algo de geopolítica, lo revisamos y sabemos que China no va a vacunar a su personal militar, dadas las condiciones geopolíticas y geomilitares que tienen en el mar de China, exponiendo a sus soldados o a que sea una vacuna que les pueda hacer daño o a que no les sirva. O sea, sí podemos hacer ese tipo de inferencias, sin embargo, no vamos más allá. Pero es importante porque una información como esta yo entiendo que ustedes la vierten directo, ¿no?
la fuente es esta, lo hicieron por escrito, hacen un documento y dicen, en 8 semanas, si se siguen estas actividades, palabras más, palabras menos, independientemente del contenido, vamos a salir de la pandemia. O sea, los epidemiólogos nos causó, caray, extrañeza. Nosotros veíamos más un posicionamiento político, pero ¿es así de claro para ustedes? Desgraciadamente, algunas de esa información que se comienza a generar dentro del, pues sí, dentro de las cúpulas de personas que estuvieron en el gobierno, etcétera, etcétera, pues a fin de cuentas oposiciones, confrontaciones. Algunas veces sobre todo son los editores los que toman ese tipo de decisiones, valga la redundancia, editoriales, si se sale con esto o si se sale con aquello, pero hay demasiadas cosas que se valoran para saber si esto sí le funciona o no le funciona al público, ¿no? Creo que a veces es lo que más, quien está más castigado en ese tipo de decisiones es el lector, ¿no? Porque a veces como periodista, ya no digamos como reportero, como editor, a veces se deja de lado cómo le va a caer esto al lector, cuál va a ser el impacto que le va a tener, o si esto que está teniendo le va a servir, ¿no? Lo que diga fulano, lo que diga sutano, realmente le va a servir. Y yo creo que cuestiones de inmediatez, de rapidez, de a lo mejor también si esto sirve como un contrapeso a lo que el gobierno en turno está diciendo, pues a lo mejor puede ser a lo mejor en caer en darle voz a todos los actores, por así decirlo, pero pues son decisiones pues que tienen que tomar en cierto punto los editores o quienes están en Breaking. Sin embargo, algunas veces, pues insisto, no se toma en consideración al final pues qué tanta utilidad, ¿no? Se le va a dar al lector esa información o si es importante darle seguimiento y pues de que definitivamente ese tipo de mensajes o de aspectos tiene una connotación política más importante que a lo mejor de brindar información de salud, por así decirlo, desde luego, ¿no? Y también depende de qué tratamiento se le dé a esa información, ¿no? Si, por ejemplo, si se le da un enfoque o se angula la misma nota desde el aspecto de, bueno, dejarle claro al lector que se está hablando de un mensaje político, por así decirlo, o si si ya estamos hablando de una cuestión pues más técnica, ¿no? Pero, pues digamos, son decisiones que a fin de cuentas, digo, insisto, toman los editores, pero pues se supone que deberían de tomarse en cuenta pues ese tipo de aspectos, ¿no? Al lector, sobre todo. O sea, sí lo saben, no sabemos si lo toman, pero sí saben que deben de tomarse en cuenta. Sí. ¿Cuál va a ser el efecto en el lector? Y la pregunta es por el siguiente, te pido que escuchemos un audio, no lo quiero pasar en imagen porque es una nota, pero que me interesa que escuchemos, ¿no? Me imagino que todos lo escucharon, pero quisiera que me dieras tu opinión acerca de esto. Vamos a ver esto que ocurrió por la tarde en el Hospital General de las Américas en Ecatepec del Sistema de Salud del Estado de México. Algo muy dramático. Un grupo de familiares de un joven llamado Arturo Guerrero internado por COVID-19 entraron a la fuerza al hospital. Argumentaban que no habían recibido informes. Al entrar, encontraron que su familiar había muerto y además encontraron varios cuerpos embolsados en la parte trasera del hospital, lo que los hizo pues entrar en pánico. ¡Los están matando! ¡Los están matando! ¡Los están matando! Aquí los están matando a todos en las Américas. ¿Eh? Los están matando, eso no es justo. Eso no es justo. Todos los que tienen aquí, para todos, miren.
¿Por qué no hablan? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no hablan? Al médico y de seguridad. Sabemos que no existe. Aquí a mi hijo me lo intentaron, yo creo, para matarme a mí. De acuerdo con la y de seguridad. Que sabemos que no existe el COVID. ¿Sí? Aquí a mi hijo me lo inyectaron, yo creo, para matarme a mí. De acuerdo con la secretaria. Bueno, te quería pasar estos audios, sobre todo este último, estoy seguro los viste, porque hay una entrevista directa a una señora, yo entiendo su pena, si es el caso, donde dice, ya sabemos que no existen, los están inyectando para matarlos. Entonces, te puse los videos de una cadena de Estados Unidos en español, de una mexicana de nivel nacional, y de una que es a nivel todo Latinoamérica, ¿no? Que es Telemundo, RT, Imagen. Yo soy respetuoso de la línea editorial cada quien, entiendo con eso, pero ¿cuál es el sentido de poner una noticia de este tipo donde hay evidentemente evidencia, digamos, muy refutable respecto de lo que se está diciendo? ¿Cuál sería la lógica? Desgraciadamente en ese hay muchos aspectos. De la primera, yo me atrevo a decir en algunos casos que hay algunos, digo, sin apuntalar a lo mejor algunos compañeros, ni mucho menos, pero no se sabe tratar la información de la manera correcta, ¿no? No se sabe angular, no se le sabe dar el tratamiento de la mejor manera. Y como es este caso, a fin de cuentas, pues fue un hecho que a lo mejor aconteció, sucedió, pero si bien, digamos, la nota no iba por ahí, ¿no? La nota se podía haber angulado o se podía haber dado un tratamiento a esa información de manera diferente, ¿no? Que digo, si uno como periodista es consciente que a lo mejor hasta cierto punto se empezó a dudar, hubo personas que dudaron del virus, de la pandemia, etcétera, etcétera, pues también esto, sabemos que la manera en que se le da el tratamiento a esta información, pues a veces no abona, ¿no? Creo que a este aspecto. Y la segunda, y creo que lo más preocupante, pues que al final del día este tipo de contenidos pues generan rating, generan clics, generan, soy muy feo, generan morbo, generan interés, generan tráfico, que al final de cuentas es lo que pues también a muchos medios les interesa o les gusta, y insisto, lo que se supone que debería de ser lo más primordial, que sería el lector o quien se le da la información, pues es a quien menos se le da esa importancia, ¿no? Y haciendo un pequeño paréntesis, por ejemplo, sin tratar de salirme de esto, con la desgracia que pasó en el colapso del metro, por ejemplo, hubo algunas televisoras que empezaron a cubrir en tiempo real los funerales de las personas que desgraciadamente habían perdido a sus familiares, tomas en cámaras de plano medio corto a la cara de las personas llorando y sufrimiento, una revictimización espantosa desde mi perspectiva, de este tipo de aspectos, ¿no? Que en serio, y yo el tiempo que cubrí derechos humanos me di cuenta que entrevistar a víctimas es bien difícil, bien complicado, es todo un arte, y se necesitan de muchas herramientas pues para no revictimizar a las propias personas. Entonces yo creo que así como pasa con ese tipo de información, también pasa con situaciones como esta, ¿no? Que desgraciadamente algunas de esas decisiones, que no sé si fue el productor o fue el jefe de información o fue el editor, que a lo mejor dijo porque fue un montón de medios, ¿eh? O sea, no estamos hablando de uno, o sea, fue... Una pregunta, Arturo. Nosotros, cuando hacemos el análisis, se llaman dos tipos de fuentes, revisamos los epidemiólogos. Las fuentes formales, aquellas fuentes, por ejemplo, la consulta médica, las encuestas de salud, etcétera.
que nos da una información que decimos específica, pero los epidemiólogos exploramos otra fuente, la fuente informal, que son las noticias, los rumores, los chismes, que son mucho más sensibles. O sea, tiene, como tú, me imagino, ustedes lo saben, de hecho, la formación que tenemos nos la da gente como tú, una metodología del seguimiento del rumor. Pero, por ejemplo, nosotros veíamos en este tipo de noticias, y en otra que quisiera comentar al final, es que introducen elementos a la sociedad. Por ejemplo, nuestra impresión es que te puse una noticia, pero hubo muchas más, esto de que bañaron en cloro a enfermera, etcétera. No quisiera yo ser más puntual todavía, pero generan miedo. ¿Se entiende que puede generarse una situación de este tipo, Arturo? Se supone que, pues para todo profesional de la comunicación, se supone que debería de saber que sí, pues porque es parte de los impactos de la comunicación que, pues digo, nos dan en la carrera. ¿Qué dirías si te informara que, bueno, como parte del trabajo que hacemos, hicimos algún estudio nosotros, de hecho revisamos algunas bases de datos de pacientes que llegaron, y el factor predictor para que una persona se complicara, se pusiera grave o falleciera, no era si era diabético. La diabetes influía un poco, la hipertensión, no tanto la obesidad. Influía un poco que viniera de municipios con alta o muy alta marginación, pero el principal factor predictor era su nivel de oxígeno, es decir, cuánto estaba saturando de oxígeno, que empata con el tiempo en que el paciente inició con síntomas y llegó al hospital. Es decir, los pacientes, una gran cantidad de ellos se complicaron con los desenlaces que signifiquen, algunos son la muerte, pero bueno, también otros tienen otro tipo de desenlace, terminan intubados, etcétera. Pero lo que nosotros sabemos es que es porque no fueron a tiempo al hospital. Y algunos refieren que tenían miedo de ir, por los motivos que sean. ¿Tú crees que escenarios como estos abonen a este miedo? En parte sí, sí abonan, sin embargo, información como esta, sí, definitivamente sí forma parte de la formación o de la manera de pensar de las personas. Sin embargo, no es la única, o sea, hay un mar de fuentes de información, ¿no? Que a veces no solamente son los medios de comunicación, ya sean tradicionales o digitales, o vamos a decirlos ya como en forma, ya bien puestos. Hay muchísimos grupos de Facebook, hay cadenas de WhatsApp, hay rumores ya, digamos, a nivel de boca a boca, de vecino a vecino, de familiar a familiar. Y eso, por ejemplo, espero no irme demasiado, pero pues es alguna de las discusiones dentro de las teorías de la comunicación, de saber quién pone la agenda o quién pone de lo que se está hablando, ¿no? Por ejemplo, ¿quién pone la agenda? ¿La gente, los medios de comunicación o en este caso o la élite o la clase política, ¿no? Por así decirlo, los líderes de opinión y demás, ¿no? Hay algunas... O sea, ¿tú piensas que esto podría ser piensas que podría ser parte de una agenda? Nosotros creemos que sí, pero ¿piensas que puede ser parte de una agenda? De esa agenda me refiero sobre todo a los temas, a lo que va siendo tendencia, por así decirlo, y hay algunas tendencias que no surgen de los medios de comunicación, ni surgen a lo mejor de lo que dice Andrés Manuel en la mañanera, o lo que dice Gatell, o lo que dice esto, o tal personaje, sino lo que va surgiendo de la información de las mismas personas, ¿no? Que al final, por ejemplo, como parte de este video, fue de un video que se viralizó de una persona
que subió a redes sociales y que dentro de los chismes comenzaron a surgir, es que le están inyectando cosas y demás, ¿no? Yo creo que al final una responsabilidad muy importante de nosotros los medios es saber, bueno, se está manejando esto de esta manera, nosotros lo vamos a retomar y si lo vamos a retomar, ¿por qué? O de qué manera, ¿no? Y creo que hasta cierto punto hay varias agencias, en este caso, por ejemplo, Reuters me parece que tiene un apartado de corroboración y de verificación para tomar ese tipo de información que viene de cadenas de WhatsApp, que viene de grupos de Facebook o de cosas que se viralizan y que las confrontan, las corroboran, pero pues desgraciadamente hay algunos otros compañeros, hay medios, hay empresas que no lo hacen y pues esto vende que se vaya así, ¿no? Desgraciadamente, y pues no se toman en cuenta esas consecuencias, ¿no? O tendrán esta razón, a lo mejor pues porque es parte es viral que se vaya así, ¿no? Se va sobre todo con ese argumento o con ese, pues sí, ¿no? Con esa justificación. Si esto es lo que está pasando en la red y pues ahí te ofrezco este producto, ¿no? Pero pues insisto, o sea, es parte de una responsabilidad informativa pues que ya toma pues cada medio. Fíjate que es importante porque el medio es como el que le da luz a algunas cosas, y durante un tiempo creo que lo notábamos menos, pero también entiendo, por ejemplo, que ahora esto de las cadenas de WhatsApp ya es información en un medio personalizado y ya tiene un efecto. Entiendo que hay todo un análisis en ese sentido, pero digamos que terminan siendo los medios de muchos niveles, entiendo, un local, y entiendo que también hay revistas que lo que venden es chisme, ¿no? Nota roja, y no lo demerito, tiene su trabajo, pero es eso, ¿no? Estas revistas son de espectáculos, ¿no? De nota roja, me acuerdo yo de joven El Alarma, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es su, no sé si su línea editorial, pero entiendo que en sentido, pero hay algunas otras que llaman la atención por la capacidad de magnificación que le dan, y quiero con esto pedirte tu opinión sobre una nota que hace una senadora muy famosa y con muchas cámaras. Digo, hay un montón de senadores, bueno, hay muchos senadores, pero esta es de las que tienen más cámara, de las que tienen más réplica, que dice el año pasado, si no mal, pero no recuerdo el mes, creo que es noviembre, que dice la vacuna rusa es mala, es chafa y es barata, por eso no sirve. Primero, la vacuna más barata es la de AstraZeneca. Vacuna un poco, yo siento golpeada, pero muy buena, ¿no? Pero Sputnik, en particular, es la que ha presentado quizás los mejores resultados, ¿no? El estudio que se hace en Argentina y que se publica en una revista por pares, dice que a la primera dosis tienes 94, 95% de antígenos específicos. Eso es altísimo. Sin demérito de las otras, que también creo que son buenas vacunas. Pero el que haya habido tanta luz en lugares, por ejemplo, en el caso de Francia, donde tanta gente ha rehusado vacunarse, en el mismo caso de México, que hay un sector de la población que no se ha vacunado porque ha decidido no hacerlo, y está en su derecho, entiendo. Pero el darle luz a este tipo de noticias de manera tan, no sé cuál sea la palabra, pero tan específica, tan definida, ¿es algo que no se asume o no se entiende o no importa? A lo mejor este tipo de declaraciones, sobre todo cuando vienen de este tipo de actores tan polémicos, son cosas que se toman bueno, desde mi perspectiva y desde mi experiencia en la mesa de breaking. ¿Saben qué? Tal senadora o tal funcionaria acaba de tuitear esto, ¿le damos? Sí, va que va. Son decisiones que a veces, como son breaking news, como son informaciones, ese tipo de información a la que me refiero, que
que va surgiendo con mucha rapidez y que, no, pues ya la trae el Universal, ya la trae Milenio, ya la trae fulano, ya la trae sutano y les está yendo bien, le está yendo padre a esta notita, pues ¿saben qué? Nosotros hay que subirnos porque es tendencia en Twitter, ¿no? Y se va. Y muchas veces, muchas de las notas que se suben en ese tipo de aspectos, pues no se le toma a veces la consideración de, bueno, ¿y esto realmente cómo le caerá al lector o cómo le caerá a las personas, ¿no? Sino se hace, pues, de acuerdo a, pues, los de social media van diciendo, no, pues creo que estas son las últimas tendencias que hay, ¿cómo ven si retomamos esta notita? O le vamos dando, pero pues son aspectos que van saliendo dentro del breaking, que van saliendo dentro del calor, del mismo ritmo de la mesa de trabajo, de la redacción, y que a veces no se toma en consideración ese tipo de cosas, ¿no? Como son, ay, pues es nada más es un tweet y pues hay que darle voz a lo mejor a la senadora, a lo que está diciendo, ¿no? Y siempre lo que dice ella va a causar polémica, va a causar tráfico, va a causar clics, pues entonces hay que darle una oportunidad, ¿no? O hay que subir la notita. Pero muchas veces no se toma en consideración eso. Y eso, pues, lo vi en muchos aspectos, ¿no? Incluso me atrevería a decir como hasta aspectos de politiquería, ¿no? De que si fulano le dijo a sutano, y realmente no hay nada nutritivo dentro de esa politiquería que hay, pero al final vende o dice o aspectos de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, también declaraciones que sin sentido dice Andrés Manuel a veces, algunas veces en la mañanera, como decir, ¿y por qué esto es nota, no? O sea, ¿por qué lo subieron? Y son aspectos como, bueno, pues es que los chicos de Breaking o la redacción, ¿no? Pues es quien lo subió, pero desgraciadamente yo creo que ha pesado más y ha sido una piedra en el zapato, sí, una piedra en el zapato que no ha sabido pues manejar muy bien el periodismo, la cuestión de la inmediatez, la viralidad, el que unos contenidos pues sí jalen mucho tráfico, sean redituables en ese sentido, pero pues que a veces pues no se tome en cuenta pues las repercusiones que a lo mejor puede tener esto en la misma población. Fíjate que en salud en salud pública hay como que algunos momentos importantes en la historia, ¿no? Se dan en los 70 del siglo pasado, del año pasado, y es cuando se empieza a asumir cómo se da la salud en la población. Y hay un secretario de salud canadiense, Lalonde, que hace la siguiente referencia, palabras más, palabras menos. Dice, cuando tú fumas, tú mayor de edad, tú sabes que estás haciéndote un daño, pero estás en el derecho de hacértelo, o sea, no lo ignoras. Si eres sedentario, sabes que estás haciéndote un daño, pero has decidido hacerlo y estás en tu derecho de hacerlo. Entonces, la salud, dice él, es una responsabilidad de cada individuo. Pero el mismo Lalonde después dice, a eso se llama el enfoque, donde dice que esto no es cierto. Dice, esto sería cierto si cada individuo estuviera en un lugar donde no hay ruido, donde no hay información, donde no hay, él decía publicidad, que lo hagan tomar decisiones. Entonces, va para allá mi pregunta. O sea, él dice, nosotros, esa es la posición que da Lalonde, debemos empoderar al individuo con información para que tome las decisiones de salud que le den una ventaja. Nosotros no podemos sacar, él hacía referencia, por ejemplo, a los alimentos, el tabaquismo. Yo obeso, por ejemplo. Dice, bueno, sí, pero no eres obeso, no eres hipertenso, no eres diabético en la nada. Eres parte de nosotros. De hecho, la epidemiología es eso, ¿no? Lo que está sobre la sociedad no es patología, no es el estudio de la enfermedad. Y estos factores que hacen que la gente tome decisiones se han estado cada vez asociando más a la información que se generaliza. Entonces, por ejemplo, es el ejemplo de las figuras en los alimentos para los niños, ¿no? Dice, el animalito fulano, el personaje sotano, tiene un efecto
de inducir a alguien a tomar una decisión. Y como esa decisión va a afectar su salud y al sistema de salud, es mejor quitarla, ¿no? Entonces, que surte más efecto que poner cuántas calorías tiene. Entonces, esto a lo que se le ha llamado ingeniería social, a provocar cambios en la sociedad, es poco entendible si no asumimos que también los medios nos llenan de información. Yo por ejemplo, reviso algunas notas, busco las fuentes y corroboro, pero la verdad es que la gente difícilmente tendría tiempo de hacer esto. ¿Estarías de acuerdo en que la información va moldeando las decisiones que toman las personas? Es una pregunta complicada en el sentido de, en primera, los medios de comunicación pues no son la única vía o la única manera en la que pues una persona recibe información, ¿no? No solamente ve la tele o no solamente revisa su celular, sino hay muchas maneras de comunicarse, ¿no? Y saber qué tanto influye o qué tanto impacto tiene pues esa generación de información en una persona, es complicado saberlo a menos que a lo mejor se trate de una campaña, ¿no? El hecho de toda una campaña, digamos, millonaria o grandísima, donde se le bombardea a una persona de un cierto tipo de información. Al final, creo que no es Por ejemplo, un refresco, ¿no? Que son campañas, ¿no? Uh-huh. O sea, no es un anuncio por allá, o sea, es una campaña de publicitaria. Entonces, ¿eso tiene efecto? ¿Tú lo consideras así? Sí, de que tiene un efecto ese tipo de campañas, definitivamente. Por ejemplo, sin embargo, si hablamos específicamente del papel de los medios, por así decirlo, de los medios de comunicación tradicionales o digitales, a veces el hecho de una sobrecarga de información, de una pero verdadera sobrecarga de información, queda o termina perplejo a la persona. Por ejemplo, había una teoría había una teoría funcionalista por allá de los 60s que, a pesar de que ya tiene pues muchísimos años, que pues era de los años 60 de la escuela funcionalista, donde decía que uno de los efectos de la comunicación dentro de este mar tan grande que había era la narcotización de la persona o del espectador, que al final se le brindaba tanta información, se le bombardeaba sobre tanto, que quedaba perplejo y no se quedaba con nada. Veía un noticiero aquí, veía un noticiero allá, leía una noticia, leía una cabeza aquí, leía todo aquello, y al final no se le quedaba nada. Digo, al final no fue un ejercicio tan estricto dentro de lo académico, pero llegamos a hacer algunos ejercicios dentro de la misma universidad cuando todavía estudiaba, y salíamos a preguntarle a la calle a las personas de a diario que van caminando, ¿cuál es la noticia más importante del día? Y no sabían de qué decir. Luego después les preguntamos, ¿cuál es la noticia más importante para ti, del mes? Y no se quedaban con información, no se quedaban con nada. Y pues realmente es difícil leer periodismo. Yo me atrevo a decir que aquí en México, porque el lector no tiene las suficientes herramientas ni para a veces corroborar, confrontar, a veces no entra, si es en cuestiones de productos digitales o de herramientas digitales, para entrar a la nota y darle clic, de leerlo, de buscar esa misma nota en otro medio, de buscar la fuente original, cosas de ese tipo. Hay algunas veces que la información es tanta, pero es tanta que avanza como tren sobre un riel que no tiene freno,
y la información sigue avanzando y el lector se queda perplejo y no sabe ni en qué va, y solamente con cuestiones coyunturales, y me atrevo a decir que sobre todo lo que a él le afecta, esto por algunos compañeros que trabajan o que están más enfocados en el área de social media, de redes sociales, y que siguen mediciones y métricas en ese aspecto. Las cuestiones que le afectan realmente a las personas en cuestiones emotivas, de emociones, de sentimientos, de historias, de empatía, cosas de ese tipo, son las que se les quedan a las personas o lo que más llega a tener su interés. Pero aspectos que son a lo mejor más teóricos, más fríos, como decir, bueno, y en eso a mí qué me importa, ¿no? O eso a mí qué me afecta, pues son cosas que siguen pasando y pasan digamos, de largo, ¿no? Pero pues es complicado en ese aspecto, ¿no? Pero pues Nosotros decimos algo parecido, que aquello que va a los sentimientos de las personas es lo que se les queda, a lo que le hacen caso. Por eso nosotros ponemos tanta atención a aquello que mueve ciertos sentimientos. Por ejemplo, cuando están promocionando un cosmético, vemos que hace efecto a un evento sexual, por ejemplo, ¿no? Apela a la sexualidad de las personas, ¿no? Cuando estamos hablando de un elemento, un alimento o un refresco, digo de los refrescos porque es donde yo he visto campañas más armadas, hacen evento a la alegría, ¿no? A la parte de gente sonriendo, de gente disfrutando, de a quien no le gusta la coca helada, etcétera, ¿no? Y nosotros decimos eso, si el enfoque es hacia el sentimiento de las personas, pueden lograrse cosas que cuando solo das información. Nosotros entendemos que información no es cambio de conductas. En salud lo utilizamos, en salud pública, utilizamos el concepto de educación para la salud, que es cuando sí logramos con un cambio de conductas diferente de promoción de la salud, donde solo entregamos información y bueno, pueden encontrarse con diferentes circunstancias. Arturo, quisiera por último preguntarte, ¿cuál crees tú, desde tu punto de vista de campo, qué ha sido el efecto de la aportación, errores, áreas de oportunidad, como tú quieras, como tú manejes el concepto, que ha tenido los medios de información en este escenario de pandemia? Yo creo, y es algo bien, bien importante, yo me atrevo a decir, digo, sin denigrar a alguno de mis compañeros o a mí mismo, es que no estábamos preparados, creo que nadie estaba preparado para esta pandemia, y los medios de comunicación tampoco lo estábamos para cubrir un evento de este tipo, en serio, y desde muchos rubros, ¿no? Desde los efectos que tiene dentro de la misma población, digo, el hecho de enfrentarse a conceptos, a información que nunca habíamos hecho, digo, desgraciadamente muchos reporteros no habíamos estado tan adentrados en cosas estadísticas de, bueno, y es que hay algunos que sí, no estábamos preparados, la mayoría, la verdad. Y esto sí es un área de oportunidad bien gigante, pues que ojalá que la mayoría de los compañeros lo tomen como un aprendizaje, porque algunas veces nos dimos cuenta de que esta misma cobertura, la cobertura que hicimos al inicio no fue la misma que terminó siendo ahorita. Hay algunos que sí les obligó a que tuvieran mayor rigor en sus trabajos y demás, pero definitivamente habla sobre una necesidad de hacer mayor periodismo, de darle mayor prioridad y mayor peso al periodismo científico, si
puedo decirlo así, o al que ya tenga mucho más rigor o conocimiento de ese campo, ¿no? Desgraciadamente, pues a veces se le maneja dentro del gremio las que son fuentes duras y soft news, o las que son más suavecitas, ¿no? Como, no, es que los que cubren política, o los que cubren electoral, o los que cubren financiero, negocios, son las duras, ¿no? Y pues los que cubren derechos humanos, educación, salud, ciencia y tecnología, pues son así como que las soft, ¿no? Así lo más suavecito. Y ya con toda esta emergencia sanitaria nos dimos cuenta de que realmente se necesita darle mayor peso y mayor estudio a ese tipo de aspectos, incluso pues no sé, una especialidad en ese aspecto, ¿no? Porque hay cursos en el CIDE, en otros institutos de formación periodística sobre aspectos de periodismo de investigación, de datos, transparencia, manejo de base de datos y demás, ¿no? Pero creo que este aspecto es bien importante y creo que se debería de reforzar aún más. Bueno, Arturo, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un gusto platicar contigo y la verdad muy formativo. Reafirmo lo que dije al principio, tenemos ideas algunas, pero eso no nos hace expertos. Es necesario hablar con alguien de tu formación que nos explique claramente, que nos permita analizar más limpiamente, con menos sesgos, quién nos da la información, cómo y por qué no la da así, ¿no? También yo creo que ni todo es un complot, pero también no creo en las fuentes sin interés, ¿no? Yo creo que simplemente teniendo idea de qué intereses o qué líneas editoriales siguen, nos permite determinar qué parte de la noticia o de la información debemos mirar con reserva y qué otra parte debemos aprovechar. Muchas gracias, Arturo. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Al contrario, doctor, muchísimas gracias por el tiempo y por el interés. No, gracias, Arturo. Bueno, esta parte yo me imagino que ya le edito, pero yo espero que hoy en la noche lo suba a Epidemiology Channel. Empiezo a hablar con los alumnos y lo empiezo a distribuir, yo creo que mañana mismo, a ver cómo nos va la primera plática, pero a mí se me hacía lo más importante. Perfecto. Sí, pues, doctor, muchísimas gracias y cualquier cosa, pues ya sabe que aquí ando a la orden. Sí, lo voy a hacer. ¿Vi tu proyecto de danzón? Ajá. ¿Quién le hubiera dicho? Cuando era yo brigadista, me tocó estar mucho tiempo en el sureste y me acuerdo mucho de las plazas los domingos, bailar la gente danzón. Que se hacía todo un evento, me acuerdo mucho, era muy bonito. Sí, Le daba como cierto dejo de añoranza, no sé cuál sea la palabra. Sí, la verdad es que, y todo fue muy curioso porque yo hice un reportaje cuando todavía estaba estudiando en el último semestre de la carrera y le fue muy bien, o sea, se viralizó, lo subí a mi Facebook y se viralizó dentro de la comunidad. Y ahí fue cuando yo vi un área, pues, de oportunidad, sobre todo porque esa comunidad es muy sentimental, es muy emocional, muy apasionada, cosas de ese tipo, ¿no? Ya conforme fue avanzando el proyectito, tiene un poquito más de un año, ya le vimos más potencial porque vimos que también había otros nichos de mercado como los bailarines, por ejemplo, de Bellas Artes, de Limba, de cuestiones más culturales que nos empezaron a seguir y pues dijimos, creo que podemos agarrar varios nichos de mercado chiquitos y pues ya se hacen. Bueno, pues muchas gracias, Arturo. Te agradezco mucho. Fíjate, tener ya la grabación.